Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Ahora sí estamos con Araceli. Gracias, Ara, querida, por esperar un ratito. No pasa nada. Despierta desde horas muy tempranas y todavía tener que aguantarnos a nosotros aquí estos minutos. Gracias, muchas gracias por la visita. Valoramos mucho tu presencia, doctora, porque verdaderamente queremos saber, y los vecinos también necesitan saber, la real situación epidemiológica que estamos atravesando en este momento en la ciudad de Ramírez. Bueno, vamos a comentar un poquito qué es lo que pasa. Me saco el barbijo porque estamos a más de 1,5 metros. Es un ambiente grande y vamos a estar, supongo que menos de 15 minutos. Sí, en realidad nosotros estamos notando lo mismo que pasa en el resto del país y el resto de la provincia, obviamente, en donde hay un aumento de casos, un aumento rápido de casos. Es un aumento que nosotros no estábamos acostumbrados. Desde más o menos noviembre, todo el verano que vinimos pasándola más o menos tranquilo, digamos, con pocos casos activos. ¿Desde cuándo, doctora, aumentan los casos en Ramírez? A partir de este mes, o sea, a partir de fines del mes pasado, fines de marzo, empezamos a notar que la gente por ahí consultaba por bastantes síntomas respiratorios leves, ¿no? Tipo resfrío, tipo odinofagia, dolor de garganta. Algunas diarreas, entonces empezamos a agudizar un poco más el ojo y bueno, desde el 3 de abril hasta ayer, hoy no, porque hoy no los conté, pero hasta los que estaban informados de ayer, tenemos 22 casos diagnosticados entre, digamos, los que son las zonas aledañas, Aranguren, Ramírez generalmente. Entonces nos llama mucho la atención y nosotros nos damos cuenta, o sea, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pensábamos que iba a prolongarse un poquito más y esperábamos los primeros fríos intensos para que pasara. ¿Por qué, doctora, puede ocurrir esto? ¿Por las vacaciones de verano? ¿Por el fin de semana largo que tuvimos hace unos días? Yo creo que todo influye, por eso creo que esto es un llamado a la solidaridad del pueblo, como para tomar un poquito más de conciencia de lo que estamos viviendo, porque nosotros estamos trabajando mucho y de golpe se aumentaron muchos los casos y nosotros tenemos la certeza de que esto es solamente una parte y es la gente que consulta y que consulta al hospital. Nosotros sabemos que hay mucha gente que consulta en los laboratorios privados y después no nos informan al hospital, o sea que de esa gente nosotros no tenemos idea. Entonces, doctora, ¿es verdad la percepción que tienen los vecinos cuando se informa que en Ramírez hay solamente 2 casos, por ejemplo, o 8 hoy? Claro. Es cierto, porque hay gente que no pasa por el sistema público de salud. Exactamente. ¿Es correcto entonces? Es correcto, sí. Nosotros por eso lo que queremos avisar, porque por ahí nos llaman por teléfono al hospital diciéndonos que son positivos y que nadie los llamó del hospital. Si nosotros no tenemos idea del caso, no vamos a llamar porque no conocemos, no tenemos la noción de que ese caso es activo. Claro, ¿se atendieron en un sanatorio o una clínica privada? Pueden atenderse con algún médico que no trabaje en el hospital, claro, por ejemplo, que no nos avise o que no continúa haciendo los controles que hacemos nosotros, o puede ir directamente el test rápido, el test de antígeno, que es el test rápido, que es diferente a la PCR, que se da el resultado en el día, tiene una tasa de falso negativo un poco más alta que la PCR. Entonces nosotros lo que pedimos es que cada persona que quiera hacerse un test rápido en un efector privado, que por favor consulte con algún médico, que el médico le tiene que llenar una ficha epidemiológica y esa ficha epidemiológica la recibe el bioquímico para realizar el test. Ese resultado, ese paciente no puede quedar sin atención. Ese resultado tiene que verlo algún médico como para controlarlo, a ver si, siendo negativo o positivo, si es positivo hay que tomar todas las medidas necesarias para que esa persona no se complique, ponele que no tenga factores de riesgo, que sea una persona joven, pero para que no contagie a la gente que tiene alrededor. Entonces nosotros lo que pedimos es esto, sobre todo, que la gente que no viene al hospital,
que va a algún efector privado, que por favor le pida que vaya primero antes de ir al laboratorio, porque no reconoce la obra social el test rápido. Entonces uno va, lo paga y se lo realiza. Cuando uno se quiere hacer el test rápido es porque tiene sospecha de que padece la enfermedad, la infección. Entonces eso algún médico lo tiene que controlar para que nosotros podamos hacer el registro de la cantidad de casos reales que tenemos. Si no, estamos trabajando sobre nubes, sobre inciertos, sobre cifras que no sabemos si son reales o no. Y le pedimos a la gente que se lo hace en efectores de otras ciudades, que por favor vengan al hospital, que es un compromiso y es una responsabilidad individual, más allá de la que es una responsabilidad colectiva poder salir del virus, de esta pandemia. Si no salimos entre todos no vamos a salir, pero si las personas no son lo suficientemente responsables como para anunciarse de que tienen la enfermedad y que se queden 10 días aislados y que podamos nosotros tener un contacto o por lo menos un control o saber cuáles son los contactos estrechos que tienen, para nosotros sería muy fácil trabajar y entonces estaríamos sobre cifras un poco más reales. Claro. ¿No? Ahora estamos en esa situación en donde se nos llama por teléfono, yo supongo que es por un desconocimiento, ¿no? Por eso quería aclarar de que si la persona va al hospital, nosotros la seguimos, la llamamos por teléfono, buscamos los contactos estrechos, les avisamos a los contactos estrechos que necesitan ser aislados. Y a eso lo hacemos, pero las personas que llegan al hospital nada más. Claro, Araceli, y si alguien se atiende en un efector privado, ¿quién es el responsable de informar al hospital? ¿El médico que lo atiende o el mismo paciente que recibe la confirmación de ser positivo? En realidad, cuando la persona, ¿cómo sería el camino ideal? ¿Cuál es el proceso? El camino ideal es una persona siente cualquier tipo de síntomas. Es muy común, y aparte que la mayoría de las personas te dice, pero es la gripe que me agarra todos los años, es la alergia que me agarra todos los años, es una diarrea porque estuve comiendo un montón de cosas que no estoy acostumbrada, es una fiebre porque estuve en el sol, por la humedad. Eso lo vemos siempre. Entonces, cualquier síntoma, hoy por hoy, hay que descartar COVID. No a todo el mundo se le va a hacer un hisopado, pero una persona que tiene algo de fiebre, que tenga 2 síntomas nada más, como diarrea, dolor de garganta, tos, conjuntivitis, como te decía, diarrea, porque vemos muchos casos gastrointestinales. Entonces, no minimizarlo, decir, bueno, por lo menos voy y consulto. ¿A dónde? A un médico, a cualquier médico, a su médico de cabecera en el hospital, en el sanatorio, en el centro de salud, en la clínica, donde tenga su médico de confianza. Ese médico lo va a revisar, va a considerar a ver si hay que hacerlo o no hay que hacerle un hisopado, o por lo menos controlarlo, porque a veces el hisopado no se pide en el momento, sino que se transfiere 2 días, tal vez. O no, o tratar de no dejar pasar, que vos decís, bueno, hace 3 días o 4 días que estoy así y no se me pasa, por eso consulto. Hay que tratar de consultar dentro de lo que son las 48 horas del comienzo de los síntomas. Mientras tanto, aislarse, doctora, ¿no es cierto? Autoaislarse, si nadie te lo aconseja, hacelo vos mismo. Claro, ahora yo te voy a hablar sobre las medidas que tiene que hacer cada persona, pero yo para que se entienda el circuito. Ese médico tiene que llenar una planilla que es esa planilla la que sirve para notificar esta infección. Sea positivo o negativo, pero esa planilla la tiene que hacer. La persona, el bioquímico, recibe esa planilla y con esa planilla recién ahí le puede hacer el hisopado, o le debería hacer el hisopado con esa planilla. Esa planilla después, cuando está el resultado, se sube o se ingresa al sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces está el caso notificado, positivo, o sea, detectable o no detectable, por PCR, que es uno de los métodos de diagnóstico, o por test rápido. ¿Hay algo en este proceso que no se está haciendo? Hay algo que no se está haciendo. Entonces nosotros lo que pedimos, o sea, por eso digo, es un llamado a la solidaridad para que entre todos podamos hacer que esto sea más alivianado, porque nosotros estamos trabajando mucho, nos llaman mucho por teléfono, nos llama
por ejemplo, gente que dice, yo fui contacto estrecho de fulanito de tal que dio positivo. Y vos decís, pero acá fulanito de tal no vino ni nadie nos avisó que fulanito de tal era positivo. Entonces no sabíamos. Entonces nosotros le pedimos a todos, a los médicos que no trabajan en el hospital, que sigan este camino que yo les voy diciendo de cómo debería ser, a los bioquímicos que no realicen los hisopados sin la ficha de notificación, y a los pacientes que, si se lo hacen en un lugar que no le pidieron la ficha, que se lo hacen por su cuenta, que vayan al hospital a avisar. ¿Me explico? Perfectamente. Pasa otra cosa también, doctora, que si la gente cree en los datos oficiales que hay solamente 2 o 5 casos, la gente se relaja, porque no me voy a contagiar si hay 2 nomás en Ramírez. Es que la gente está relajada, y hace bastante tiempo que venimos todos relajados, y que no me parece mal que nos hayamos relajado un poco, porque de tanta tensión que vivimos el año pasado, por ahí era necesario, teniendo poca cantidad de casos. Hemos tenido muy pocas cantidad de casos en el verano. Eso da la pauta de que la ventilación y estar al aire libre disminuye la posibilidad de contagio. Entonces, pero ahora se vienen las épocas frías, en donde la gente está adentro. Entonces, por eso va a haber más casos, y aparte, como hay más circulación de gente, porque convengamos de que uno se debe cuidar, pero hay actividades que se deben seguir haciendo, porque económicamente necesitamos trabajar, pero sí trabajar con las medidas de precaución. Nosotros vemos muchísimos negocios en donde no se les exige a la gente que entra que se ponga bien el barbijo. Estamos diciendo bien, que me cubra la nariz, la boca y el mentón. Esto, hace cuenta que no me sirve. Si yo estoy a cada rato porque se me baja, bueno, hacele un nudito acá para que te quede más apretado. Si uno va caminando por la calle solo o con su grupo familiar, no hace falta que tengan el barbijo, estamos al aire libre, pero si vamos a estar en un lugar en donde hay una aglomeración de gente, por favor, sí pongámonos el barbijo, porque en esa acumulación de gente el virus anda por el aire. Claro. Entonces, nosotros lo que pedimos son esas medidas. Si tenemos que trabajar y estamos con un compañero de trabajo, por ejemplo, arriba de un camión, por ejemplo, en un mismo lugar acá como trabajan por ahí ustedes, bueno, cuando están a una distancia que tienen que estar más cerca, usen el barbijo, el alcohol en gel o el alcohol a cada rato, o lavarse las manos a cada rato, tratar de no juntarse. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, hicimos un esfuerzo tan grande el año pasado, nos dieron un respiro en el verano, bueno, hagamos un esfuercito más por lo menos en el invierno de este año. ¿Las clases presenciales deben seguir, Araceli? Sí, es mi opinión. Sí, por supuesto, es una opinión personal. Aparte, yo lo que digo, si se mantienen las medidas de prevención, no tenemos por qué, por ejemplo, un docente usa barbijo. Un docente, estoy hablando por ahí de la secundaria, en la primaria yo sé que es difícil porque los chiquitos se manejan de otra forma, pero en la secundaria están todos los alumnos y bueno, se manejan con burbujas, menos cantidad de alumnos. Si usaron los elementos de protección personal, si usaron alcohol en gel, si usaron barbijo mientras estaban adentro del aula, si estaban las ventanas abiertas y había ventilación, no tiene por qué aislarse todo el mundo. Digamos, si se cumplieron las medidas, no tienen por qué aislarse. Nosotros estamos constantemente trabajando con gente que tiene COVID y usando las medidas de precaución, las medidas de prevención, no nos contagiamos. Y no es que vemos a un paciente y después, entonces por 15 días no trabajamos. Sí. Claro, y que los cierres sean parciales y que no se tenga que cerrar todo. El año pasado se cerró todo y el impacto económico que esto produjo fue muy importante. Lo que pasa es que, la ventaja que tenemos este año es que ya conocemos un poco más. Ahora, doctora, hoy recordaba que en octubre fue el pico en Ramírez con 85 casos, ¿no? Sí. ¿Qué esperan para este año y cómo se están preparando? ¿Suponen que va a ser peor que el año pasado? No sé. No, ahí no sé qué decir, porque... nosotros lo que estamos viendo, el año pasado conocíamos...
A esta altura del año no había un solo caso. No había un solo caso, pero hoy tenemos 22, dice usted. Claro, pero estábamos todos encerrados. Sí. O sea que no había COVID, tampoco había influenza, tampoco había neumonías. El año pasado no tuvimos internación por neumonía en los ancianos, cuando nosotros todos los años tenemos más de 10 internaciones. En el hospital estoy hablando, no sé cómo es en los otros lugares, pero en el hospital es así. Nosotros vimos muchos menos accidentes de tránsito, vimos muchos menos, de cualquier enfermedad vimos muchísimo menos el año pasado. Eso nos permitió afianzar el tema de COVID. Este año lo que pasa es que al estar abierto y que esté bien, está bien que esté más abierto y que tengamos más circulación, sabemos que asociado a COVID van a venir las otras infecciones. Y sabemos que va a pasar eso. Y sabemos cómo es la neumonía de la gripe, sabemos cómo es la neumonía por neumococo, sabemos que vienen los broncoespasmos de los chiquitos. Y al haber más circulación hay más accidentes de tránsito y también se están ocupando camas para los accidentados. Exactamente. Bueno, eso ya es más a nivel también de terapia, sí. Pero eso es lo que dicen. Hay mucha cantidad de accidentes de tránsito, sí, que están ocupando las camas de terapia. Y también las cirugías que estuvieron programadas se están haciendo, entonces también se ocupan las camas de terapia. Digamos, uno tiene que seguir viviendo a pesar del COVID, pero sabemos que hay picos. Entonces, en esos picos, tratar de cuidarnos. Y acá es cuidarnos, y es cuidarnos entre todos, porque vos tenés una fábrica y vos hacés trabajar igual a tus empleados, y vos no estás de acuerdo con que tus empleados hagan, o sea, no debería, en una fábrica, por ejemplo, no debería haber contacto estrecho. Hay contacto estrecho porque no hubo prevención. Entonces, esa es responsabilidad del dueño del lugar. O sea, si vos tenés a tus empleados cumpliendo el protocolo para trabajar, si hay uno que se enferma o que tiene que ser aislado porque fue contacto estrecho o se enferma, los otros tendrían que seguir trabajando. Si cumplieron las medidas. Ahora, si no cumplieron las medidas, y se te van a empezar a contagiar todo y a la fábrica la vas a tener que cerrar igual. Es un pensamiento, lo digo así como medio vulgar, como para que se entienda. Se entiende. ¿No? Entonces, por eso nosotros decimos, cuidémonos entre todos. Yo sé que hay mucha gente que minimiza esta enfermedad, y eso es cuestión personal de cada uno. Nosotros estamos trabajando muchísimo y nos estamos dando cuenta de que es una enfermedad, es una infección tan incierta que produce en algunas personas síntomas tan leves, en otras personas casos gravísimos, y hay veces que vos decís, pero ¿cómo que tiene todos los factores de riesgo anduvo bien y el otro que no tiene factores de riesgo no anduvo bien? ¿Por qué? ¿De qué depende? Y evidentemente deben influir un montón de factores que todavía no están estudiados. ¿Me entendés? Pero deben tener que ver. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres o al revés? No. Es lo mismo. Es muy parejo. Por lo menos nosotros acá en Ramírez es muy parejo, varones y mujeres, lo que fue por lo menos el pico del año pasado. El año pasado. Araceli, y en este contexto de pandemia que estamos transitando, ya tienen mayor experiencia, por supuesto. Sí. Existe disponibilidad de camas, también seguramente estarán disponibles los hoteles, el centro polideportivo, ante la eventualidad que se necesite en este año, ¿no? Sí, o sea, este año estamos mucho más preparados y nos dimos cuenta de algunas cosas que por ahí no las volveríamos a repetir. Claro. Digamos, ya sabemos que las personas podemos aislar a las familias, entonces, claro, salvo que tengan factores de riesgo. Sí. Entonces eso lo vamos manejando como lo venimos manejando, tranquilo. Por ahí pensar en el centro de jubilado como pensamos me parece que es suficiente. En la época del pico más alto del año pasado, estuvimos utilizando las instalaciones del centro de jubilados provinciales que está ahí al ladito del hospital.
y bien, estuvimos bien, no necesitamos más, y bueno, durante el pico. Claro. Entonces yo no sé si este año vamos a necesitar el hotel. Está bien, está por bien. ahí nos estamos manejando bien en el hospital, bien en el tema del control de los pacientes positivos en forma Mejora telefónica. el tratamiento también, estar en contacto con la familia, porque estar aislado completamente, eso te produce una depresión también. Claro, ¿no es cierto? salvo que haya en la familia alguna persona que tenga muchos factores de riesgo. Bueno, pero son casos puntuales que se van viendo. ¿Volvieron a realizar el seguimiento de los pacientes conocidos, doctora? Te voy a preguntar así, porque hay muchos pacientes enfermos que no se informan, no se conocen, ¿no? Sí. ¿Volvieron a realizar el seguimiento como el año pasado, que los llaman por teléfono, les preguntan cómo están, qué necesitan? Sí, nosotros nos dividimos ya desde el año pasado, que nos fuimos dividiendo para optimizar el recurso humano. Entonces nos vamos dividiendo en la gente que hace el hisopado en el hospital, en la gente que hace el seguimiento de los pacientes leves o que no tienen factores de riesgo, y en el seguimiento de los pacientes que tienen factores de riesgo. Es un seguimiento diario o día por medio, uno lo va manejando, y generalmente se hacen controles entre el día 7 y el día 10, que es cuando mayor cantidad de complicaciones pueden aparecer. Entonces, pero eso lo tenemos bien aceitado, por lo menos nosotros en el hospital. Lo que vemos a veces es que llegan complicados. Tenemos 3 pacientes ahora en el hospital con requerimiento de oxígeno. Llegan, no los había visto ningún médico, nadie los había seguido, y llegan con una neumonía bilateral. Y entonces, bueno, ya nos llegan complicados sin haber tenido nosotros previo conocimiento, porque no lo quisieron informar, porque queda en el criterio personal de cada uno. Por eso la idea era pedirle a la población un poquito más de responsabilidad con respecto a los síntomas, con respecto al control. Nosotros tenemos mucha predisposición, no tenemos problema, y nosotros en el hospital estamos constantemente respondiendo llamados telefónicos. Entonces cualquiera puede venir a preguntar, a sacarse una duda, lo que sea. Nosotros estamos trabajando todas las mañanas, todos los días, a la tarde también, pero a la mañana es donde es la mayor cantidad de gente que está trabajando. ¿Cómo va la vacunación, Araceli? Quizá le tendría que consultar a Sebastián esto. En este caso, Sebastián es el que más se encargó del tema de la vacunación. Pero muchos también se quejan o advierten que está llegando a cuentagotas al interior de la Argentina, al interior profundo, sí, ¿no? Igualmente, tengamos en cuenta que nosotros ya llevamos más o menos más de 1.200 dosis aplicadas. Ajá. Entre personal de salud, policía, docentes que también ya han recibido una dosis. Docentes, sí, y mayores de 70 años. Ahora se está vacunando a los mayores, a los menores, o sea, a los de 60 años. Claro. A los de 60 a 70 años. Ahora se está vacunando. Llega a cuentagotas, pero llega, y en proporción nosotros, por cantidad de casos, tenemos la población bastante cubierta, que eso no significa de que se solucione el problema. No. Por ejemplo, Paraná, en comparación con Ramírez, tiene muchísima más gente sin vacunar, claro, por proporción de habitantes. Sí. Entonces, por ahí el tema de la vacunación a mí me parece como que vamos bien, vamos despacio, pero lo importante acá es cuidarse. Lo importante es que cada uno de nosotros sea responsable de los actos que hace. Recomendaciones, doctora, se habla mucho de la ventilación cruzada, por ejemplo, en el hogar, que es muy importante. Ahora que, como usted bien señalaba, vienen los primeros fríos, pero hagamos un esfuerzo y ventilemos la casa, por si estamos en un ambiente cerrado muchas horas, que eso ocurre también ahora con el frío, ¿no? Estamos más tiempo adentro. Y sí, lo ideal sería eso, ventilar por lo menos un rato, claro, después volver a cerrar, después ventilar otra vez, pero es importante que haya una corriente de aire en las casas, en las habitaciones sobre todo. Sí, es importante eso. ¿Cómo le pasó usted, doctora? ¿Me quiere contar? Cortito. Siendo médica, ¿no? Se la pasa, cuando es grave, ¿se la pasa mal realmente? ¿Cómo fue su experiencia? La experiencia nuestra, porque nosotros estuvimos puede servir para sensibilizar, ¿viste? Aquellos que no se cuidan mucho, cuidemos, ¿no? Porque hay gente que le ha pasado realmente mal. Sí, yo te cuento mi experiencia.
que por ahí fueron síntomas diferentes, los que tuve yo a los que tuvo Lautaro. Los chicos tuvieron síntomas leves de muy poquitos días, totalmente desapercibido hubiera pasado, digamos. Yo creo que nos contagiamos de una de mis hijas, que fueron unos síntomas, mamá me duele atrás de los ojos, y bueno, tomate un paracetamol, ya se te va a pasar. Y después cuando yo tuve dolor atrás de los ojos dije, mirá, puede ser que haya sido una de mis hijas la que nos contagió. Porque no sabíamos de dónde lo podríamos haber contagiado. Nosotros tuvimos muchos síntomas, la pasamos mal, no fue grave, no necesitamos internación, ni necesitamos oxígeno, ni nada por el estilo, pero la pasamos mal. Nos dolía muchísimo el cuerpo, no teníamos ánimo ni para levantarnos, obviamente que no tenías ganas de comer en ese momento, mucho dolor de cabeza, yo tuve tos, Lautaro tuvo un cansancio extremo que me llamaba la atención porque Lautaro es muy activo y entonces cuando se tiraba en cualquier lado, se tiraba en el sillón, se tiraba en la cama, se tiraba y decía, bueno, mañana ya voy a estar bien, acostumbrado a los síntomas de una gripe común, que vos empezás con todos los síntomas y después vas mejorando. Bueno, acá un día teníamos dolor de cabeza, el otro día tenías diarrea, el otro día tenías cansancio, el otro día tenías... Bueno, y así constantemente. Yo estuve 14 días aislada, si a mí me hubieran dicho en el día 10, Araceli, tenés que volver a trabajar, yo le decía, no puedo. No puedo porque no me da el cuerpo para ir a trabajar en este momento. Pero bueno, no todo el mundo la pasa así, hay gente que la pasa muchísimo peor, y hay gente que necesita oxígeno y que no puede respirar y que se compone, hay gente que se muere, hay gente que la pasa muchísimo mejor. Es tan incierto, la sintomatología es tan variada y no sabemos de qué depende, más allá de que sabemos que en las personas que tienen factores de riesgo puede haber complicaciones, y de hecho las hay. Las complicaciones que hemos tenido fueron en pacientes ancianos con factores de riesgo, pero eso no quita de que hemos tenido complicaciones en gente que no tenía factores de riesgo. Sí. Bueno, esperemos que no lleguen las nuevas cepas a Ramírez, por lo menos, ¿no? En Entre Ríos tengo entendido que ya hay, que están más o menos controladas, pero si no tomamos conciencia, tranquilamente puede venir. Ara, ¿querés decir algo más? ¿Algún mensaje, algo que se nos pasó en este tiempo? No, lo que yo quería decirte, que justo vos me hiciste otra pregunta. Yo soy una fiel admiradora de la juventud, y bueno, yo creo que los chicos toman mejor los consejos o los recaudos si uno los hace partícipe que los adultos. Entonces, por ahí siempre le echamos la culpa a los chicos con las fiestas clandestinas, con esto, con lo otro, y tuvieron muy poca participación en el poder hacer también. Entonces, yo le diría a los adultos que por ahí copien a los chicos, o que no le exijamos a los chicos cuando nosotros no damos el ejemplo. Y lo que le pido a la gente, que por favor usen barbijo. No digo cuando van a caminar al parque, cuando van a caminar a la ciclovía, cuando están con su familia o en una burbuja al aire libre, pero sí cuando van a entrar a algún negocio, sí cuando tienen que ir a visitar a alguien por algo en especial, sí cuando tienen que ir a trabajar, que no minimicen el uso del barbijo. Eso es lo que pido, no minimicen el uso del barbijo. Traten de estar a más de 1,5 metros de distancia, no por menos de 15 minutos, en un lugar cerrado y en un lugar abierto. También, si estamos en un conglomerado de gente, usemos el barbijo. Gracias, doctora, como siempre, es un placer enorme. Bueno, igualmente. Estamos muchas a disposición. Gracias. Ya venimos enseguida para cerrar.